Hola, buenas tardes. Vamos a tratar un tema fundamental en la anatomía patológica, que es el de la solidificación sanguínea. Y lo primero que tenemos que saber es cuándo hablamos de trombo y cuando hablamos de coágulo. Recuerden que la nomenclatura, es decir, hablar con propiedad, es un elemento esencial dentro de la anatomía patológica. Pues muy bien, hablamos de trombo cuando la sangre se nos solidifica dentro de los vasos sanguíneos, pero en una persona viva. En cambio, si la sangre se solidifica dentro de los vasos, pero en una persona muerta, ya no podemos hablar de lo mismo. Tenemos que hablar en este caso de coágulo. Igual que si la sangre se solidifica en el tubo de ensayo, entonces hablaremos también de coágulo. Aquí tienen ejemplos. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un vaso sanguíneo con la sangre solidificada dentro del vaso, el individuo vivo, por lo tanto un trombo. Aquí tenemos sangre solidificada pero en un individuo muerto y fuera del torrente sanguíneo, por lo tanto tenemos un coágulo. Y aquí tendríamos sangre solidificada en el tubo de ensayo y por lo tanto tendríamos un coágulo. Igual que en las morcillas, usted sabe que las morcillas es sangre coagulada, es decir, lo que tenemos aquí es un coágulo. En absoluto podemos hablar de trombo en estas circunstancias, ya que el trombo solamente es individuos vivos y dentro de los vasos sanguíneos. Muy bien, pues vamos a ver cómo se produce la trombosis. Aquí tienen el ejemplo. Lo primero que va a ocurrir dentro del vaso es que se va a lesionar la pared. No siempre se lesiona la pared con estas características, pero bueno, en cualquier caso, lo que se va a activar es la tromboplastina, cualquiera de ellas, la tisular o la plaquetaria. En este caso, la que se activa es la tromboplastina plaquetaria. Las plaquetas se pegan y las plaquetas se activan, y eso va a conseguir que el fibrinógeno que viene aquí se nos pegue y el fibrinógeno se nos active, como ahora veremos, a fibrina. Y eso es lo que tapona la lesión del vaso. Ahora vemos aquí cómo el fibrinógeno ha quedado fijo y se ve activado por una serie de los factores de la coagulación que se activan al ponerse en contacto con el fibrinógeno y consiguen que éste pase a fibrina. Fíjense que cuando pasa fibrina la superficie se hace irregular. Eso tiene también interés, y ya lo veremos luego. Pero ¿qué pasa? En el preciso momento que se produce la fibrina, se activa la segunda parte, que es la del plasminógeno. El plasminógeno se queda pegado y en un momento determinado se transforma en plasmina y destruye la fibrina. Por lo tanto, siempre que hay producción de fibrina, hay a la vez producción de plasmina por activación de plasminógeno. Y los restos de esta fibrina desintegrada por la plasmina son eliminados o bien por los macrófagos o bien por los eosinófilos, como ustedes pueden comprobar. Este elemento, tanto la producción de la fibrina como la eliminación, son esenciales para que no queden restos o para que se produzca una buena reparación en un momento determinado. Sabido esto, entonces vamos a ver cómo se solidifica la sangre. Hemos dicho que la sangre se solidifica fuera del torrente circulatorio, en un individuo muerto dentro del torrente circulatorio, y en ese momento se llama coágulo. Y vamos a ver, por ejemplo, las características que tienen los coágulos. Fíjense ustedes que habitualmente los coágulos son de sangre completa, por lo tanto los coágulos son rojos. Es lo que se conoce con el nombre de coágulo cruórico. Sin embargo, cuando el individuo tiene un aumento de la velocidad de sedimentación globular, en el momento que la sangre queda parada dentro del torrente circulatorio, los hematíes tienen la propiedad de acumularse formando pilas de monedas, pese
pesan más, ya lo vimos en los días anteriores, y caen hacia el fondo. Es lo que se emplea en la pipeta de Vintró para determinar la velocidad de sedimentación sanguínea. Cuando un individuo tiene una velocidad de sedimentación sanguínea elevada, igual que le ocurre en la pipeta, le ocurre en la sangre que tiene en el interior de las venas. ¿Y qué hace? Sedimenta primero los hematíes, que quedan en un lado de ese coágulo, y el otro lado del coágulo está constituido exclusivamente por plasma y por leucocitos en la parte de abajo. Por lo tanto, un lado queda rojo y otro lado queda de un color amarillento, de un color como de grasa de cerdo. Esta es la razón por lo que la parte esta amarillenta se la llama coágulo lardáceo, y es indicativo que el individuo tiene un aumento de la velocidad de sedimentación globular, y la parte rojiza, tanto si es completa como si es unida al coágulo lardáceo, recibe el nombre de coágulo cruórico. ¿Cómo podemos clasificar las autopsias según que aparezcan o no coágulos cadavéricos, y qué importancia nos tiene esto para determinar la causa de muerte de un individuo o las características de la enfermedad de un individuo? Pues bien, la clasificación de las autopsias se hace como secas y como húmedas según tengan o no tengan coágulos cadavéricos. Cuando una autopsia es seca significa que tiene muchos coágulos cadavéricos, es decir, que cuando nosotros hacemos la autopsia no sangra, por eso se llama seca. Cuando la autopsia no sangra es porque tiene muchos coágulos, y eso implica que el individuo ha fallecido con una enfermedad de larga evolución, una enfermedad consumptiva, y que la muerte ha sido lenta y ha tenido tiempo de producirse los coágulos cadavéricos, evidentemente en las venas, porque en el último latido cardíaco la sangre pasa del lado arterial al lado venoso. Sin embargo, cuando ese individuo lo que pasa es que no tiene coágulos cadavéricos, lo que nos indica es que han desaparecido, porque los coágulos se forman obligatoriamente. La fibrina se activa porque se destruyen las plaquetas cuando el individuo se muere o se destruye el tejido, tenemos tromboplastina tisular o plaquetaria, y por lo tanto la fibrina se ha activado. Pero el problema que tienen estos individuos que tienen autopsia húmeda es que, al contrario de los otros, se ha aumentado mucho la fibrinólisis. Eso es indicativo de que antes de morir tenían la fibrinólisis aumentada. ¿Y qué causas aumenta la fibrinólisis? Pues miren, una muerte rápida aumenta la fibrinólisis, por ejemplo en un accidente de coche, una muerte cerebral instantánea, una muerte hipóxica, es decir, el individuo que se asfixia, el individuo que es cianótico, el CO2 aumenta enormemente la fibrinólisis en sangre, y luego veremos, estudiaremos una entidad muy particular y de gran importancia, que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué adelantamos aquí? Que si es diseminada y es una coagulación intravascular, lógicamente la fibrinólisis en el momento que se produce el fibrinógeno se activa, y por lo tanto, si es intravascular diseminada, habrá una gran cantidad de fibrinólisis. Cuando tenemos un coágulo, es decir, en las autopsias normales o incluso en las autopsias secas, ¿qué características va a tener este coágulo intravascular que nos permitirá distinguir que esto es un coágulo y no es un trombo? Es decir, no ha ocurrido antes de que el individuo muera. Pues muy sencillo, aquí son las características, 5 características son las que nos permiten distinguirla. En primer lugar, son obturantes, es decir, forman el molde, es como el molde del tubo de ensayo, la sangre queda moldeando, se coagula, se solidifica moldeando el molde del vaso. Si moldea el molde del vaso, sigue también todas las colaterales, como pueden ver aquí. Es decir, que tienen todas las colaterales rellenas por la misma sangre coagulada. No están adheridos a la pared, lógicamente, no hay nada que haya lesionado la pared y que por lo tanto los haya adherido a la pared. Tienen una superficie lisa y brillante porque acaban de ser producidos. Son elásticos, es decir, si nosotros los estiramos salen con todas las colaterales, como pueden ver así, y no se rompen, no se rompen. Aquí vemos las características. Un coágulo cadavérico no se rompe, se estira pero no se rompe. Un trombo que se ha producido ante mortem, cuando se intenta estirar se rompe con facilidad. Y por último, son rojos, es decir, son cruóricos, o tienen las dos bandas, la banda lardácea y la banda cruórica.
los trombos se producen en el individuo vivo, es decir, estamos hablando de trombosis, tenemos varios mecanismos que son los que vamos a estudiar ahora. En primer lugar, vamos a estudiar el mecanismo por precipitación, que aparece única y exclusivamente cuando la circulación es muy rápida, cuando la sangre no se para, sino todo lo contrario, circula rápidamente. Por ejemplo, cuando tenemos grandes arterias con arteriosclerosis, que es una de las situaciones más clásicas. ¿Qué ocurre entonces? Un poco lo que han visto en el vídeo anterior. La sangre no se para, por lo tanto lo que se va pegando a ese nivel son las plaquetas activadas por la tromboplastina tisular, y esas plaquetas poco a poco se van destruyendo y activando el fibrinógeno, que se transforma en fibrina, de tal manera que lo que tenemos aquí en principio es algo de color blanquecino constituido única y exclusivamente por fibrinógeno. Por esto estos trombos se denominan trombos blancos, y otra cosa característica es que prácticamente nunca obliteran la luz. Ahora sí que es verdad que pueden ir creciendo progresivamente, y de hecho crecen, y a la larga pueden llegar a obliterar toda la luz. Por lo tanto, ¿cuál es la característica de esos trombos por precipitación que aparecen en las grandes arterias con gran velocidad sanguínea? En primer lugar, no son obturantes, pero si van creciendo y creciendo y creciendo, pueden llegar a serlo, como es este caso que tenemos aquí. En segundo lugar, por definición, deben estar adheridos a la pared. No puede haber un trombo que no esté adherido a la pared, obligatoriamente. En tercer lugar, son secos y rugosos. Normal, hemos visto que la fibrina tiene una rugosidad superficial cuando se produce. Por lo tanto, en la superficie son tremendamente rugosos y continúan captando, por eso van creciendo, continúan captando plaquetas. Se rompen con facilidad y evidentemente son de color blanco. Por lo tanto, no hay duda de la diferencia que tiene esto para determinarlo como trombo frente a los coágulos cadavéricos. ¿Qué otro mecanismo tenemos para la producción de trombos? Pues lo que ocurre en las venas. En las venas lo que ocurre es que los trombos se producen no porque se lesione la pared, que también se puede ocurrir, pero lo habitual es que se produzcan por estasis. Es decir, lo que ocurre es que la sangre se para. Si la sangre se para, lo que ocurre es que el endotelio, que tiene que verse oxigenado por la sangre circulante, deja de verse oxigenado, y por lo tanto se libera la tromboplastina tisular. Eso hace que se peguen también las plaquetas, se active el fibrinógeno y vaya creciendo el trombo. ¿Y cómo va creciendo el trombo? Pues la sangre está parada, no puede seguir hacia adelante, y por lo tanto totalmente in toto la sangre se coagula, se solidifica, igual que ocurre en el tubo de ensayo. Si se solidifica in toto, significa que la sangre o el trombo que se produce en las venas va a ser de color rojo. Por lo tanto, es típicamente el trombo que se produce en una trombosis por coagulación a nivel venoso es rojo. ¿Qué características tiene? Obturan, porque la sangre está parada, es como si fuera un tubo de ensayo, pero de los vasos sanguíneos. Y se para en las colaterales. Si ustedes la ven, aquí hay un principio de colateral, o aquí hay un principio de colateral, pero no continúa con las colaterales, a diferencia del coágulo cadavérico. En segundo lugar, no están adheridos a la pared. No ha habido una lesión de la pared propiamente dicha que haya producido el trombo blanco inicial, por lo tanto no están adheridos a la pared. En tercer lugar, son rugosos, lógicamente, porque tienen fibrina también en superficie. Se rompen con facilidad, son friables, a diferencia de los coágulos cadavéricos. Y la última característica es que son rojos, son trombos por coagulación. ¿Y qué otros trombos tenemos? Bueno, pues los trombos blancos que ya hemos dicho, en gran velocidad en las arterias, los trombos rojos típicamente en las venas por estasis, y luego tenemos otros trombos.
Hay trombos que son mixtos, en los que se dan en arterias que circulan con bastante velocidad, pero que se dan también fenómenos de estasis a ese nivel, y entonces se alternan los trombos blancos con los trombos rojos. A esas líneas blanquecinas que aparecen entre medio de las áreas rojas, que serían estas de aquí, estas serían las blanquecinas y estas serían las áreas rojas, se les llaman líneas de Zank y son indicativas de que son un trombo mixto. Y los últimos, que son peculiares, y son peculiares porque aparecen en la coagulación intravascular diseminada, son los llamados trombosialinos, que solo aparecen en los pequeños capilares. Es muy raro que un capilar se trombose, pero en este caso sí, y que como el capilar es tan pequeño, o la vénula o la arteriola es tan pequeña, lo único que contienen es fibrina y plaquetas, y por lo tanto producen una patología muy peculiar. ¿Más tipos de trombos? Sí, los hay. Lo que pasa es que como mecanismo de producción siempre es la misma. Lo que pasa es que tienen características peculiares que hace que los denominemos de forma diferente. Uno de ellos es el trombo esferoidal. ¿Qué es el trombo esferoidal? El saco que se produce en la orejuela auricular, que es normal, es fisiológico, produce una corriente turbulenta, y a veces esta corriente turbulenta, sobre todo si hay fenómenos de estasis, puede producir trombosis. Otro, cuando se produce una inflamación en las válvulas, en la endocarditis, la lesión de la pared vascular es importante y eso nos deposita fibrina. Es igual que el primero que hemos visto, son trombos por precipitación. Lo que pasa es que son muy pequeñitos, las válvulas son muy pequeñitos esos trombos, por eso se llaman vegetaciones y tienen características particulares. Y luego la trombosis marántica, que se da, por ejemplo, Marañón murió con una trombosis marántica cerebral, se da en personas que están en muy mal estado, en muy mala situación por una enfermedad larga, etcétera, y al final se le trombosa con trombos blancos, fundamentalmente los senos esfenoidales y los senos cerebrales, los senos venosos cerebrales. Si es tan fácil que se produzca una trombosis, pues uno pensaría que siempre se están produciendo trombosis, y eso es verdad. Pero por suerte tenemos la fibrinolisis, que igual que se forman, se eliminan. Entonces, ¿cuándo llega a aparecer un trombo realmente en el organismo? Pues fíjense ustedes, de las tres causas que produce la trombosis, es decir, de que se altere la pared vascular y se produzca la tromboplastina tisular, como ocurre en las arteriosclerosis, en una inflamación o incluso en una estasis, desde que se altere el flujo, cuando se producen remolinos dentro del vaso, o cuando se produce un estancamiento total de la circulación sanguínea, o cuando se altere la composición de la sangre. Hay causas que producen un aumento del fibrinógeno típicamente, y eso es muy importante a la hora de manipular a los enfermos de un postoperatorio. En el 10º día post cirugía los enfermos tienen un aumento del fibrinógeno, por lo tanto los enfermos que entran en cirugía tienen riesgo siempre de tener trombosis, o bien cuando hay circulando sustancias que favorecen la trombosis, como pueden ser sustancias mucosas en el caso de un carcinoma de próstata o un carcinoma de páncreas, o bien en una estasis muy importante que también nos puede producir una alteración en la composición de la sangre. Cuando se dan dos de estas tres condiciones, dos de las tres, si se da una no se produce la trombosis, se puede aponer fibrina pero luego inmediatamente es eliminada por el sistema de fibrinólisis, pero si se dan dos de esas tres condiciones, entonces se produce la trombosis. ¿Cuáles son los trombos más frecuentes? Bueno, aquellos en los que una de las condiciones son frecuentes que aparezcan. Por ejemplo, en las lesiones venosas es frecuente que se dé fenómenos de estasis, se dan fenómenos de estasis muchas veces en las venas profundas y se produce la flegmasía alba dolens o la trombosis venosa profunda. Por ejemplo, el signo de Troisseau es la trombosis venosa que se da en los carcinomas de páncreas. Y los carcinomas de páncreas tienen cantidad de sustancias mucosas que favorecen la aparición de la trombosis.
En las arterias, pues básicamente se dan en las arterias porque se lesiona la pared. ¿Por qué? Porque las arterias son vasos de una elevada velocidad sanguínea, por lo tanto no se da la estasis como aquí arriba. ¿Dónde se dan? Pues típicamente en las coronarias o en el cerebro, y tiene que haber siempre una lesión de la pared. Y luego en el corazón hay riesgo. ¿Por qué hay riesgo en el corazón? Porque la corriente en el corazón es una corriente turbulenta, es una corriente con mucho roce, forma parte de la alteración de la corriente, y por lo tanto, si se da otro de los factores, entonces es muy fácil que se produzca la trombosis. Se puede producir por lesión de la pared en el caso de un infarto, se puede producir por inflamación de las válvulas en el caso de las vegetaciones, o simplemente por una alteración muy importante del flujo en el caso de la fibrilación auricular o de la estenosis mitral. Y con esto terminamos la solidificación de la corriente sanguínea. Gracias.